invitación. El día de hoy voy a hablarles sobre las infecciones por virus BK, JC y otros poliomavirus. Yo trabajo en la Fundación Cardioinfantil, todos la conocen, una institución de cuarto nivel con alto nivel de complejidad. Como introducción, cuando nosotros hablamos de poliomavirus, considero importante empezar a desglosar la palabra. ¿Por qué esto es importante? La palabra polioma viene de polimúltiple y oma de tumor. Y esto está encadenado debido a que estos virus sí tienen una relación oncogénica en la producción y desencadenamiento de cáncer como tal. Se sabe de los virus poliomavirus que pertenecen a la familia Poliomaviridae, son virus DNA bicaterario de género del… ¿Sigo? Del género poliomavirus. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ahora sí. Del género poliomavirus, y que sus características principales son que tienen un diámetro de 40 a 50 nanómetros, son extremadamente pequeños, no tienen envoltura y su genoma está compuesto aproximadamente por 5 kilobases. La primera persona en hablar y descubrirlo es el doctor Ludwig Gross, es un médico virólogo que migra en la Segunda Guerra Mundial de Polonia a Estados Unidos, y es el que comienza a hablar de estos cuando los encuentra en la raza animal, y posteriormente pues se considera el padre de estos, ya que también los comienza a describir a nivel de la raza humana. Son descritos a nivel del año de 1953 y posteriormente pues comienzan a describirse en varias especies. Aquí vemos unos cuantos a nivel del virus simiano, el BK poliomavirus, el virus JC y el virus bovino y murino. La epidemiología principalmente se conoce que son virus ubicus en la población humana, donde se sabe que en el huésped inmunocompetente no son patógenos, pero que tienen una adquisición temprana donde esta es asintomática. En la población, aproximadamente hacia los 2 años, hay una prevalencia del 50%, y hacia la edad de los 10 años, el 90% de la población ya ha tenido un contacto con los poliomavirus. La transmisión en el momento pues es desconocida, pero sí se sabe que hay un compromiso principalmente a nivel de la vía aérea, y esto es debido a que en estudios epidemiológicos, haciendo biopsias a nivel de las amígdalas, se ha encontrado que hasta en un 96% de las personas tienen positividad en las PCRs para los poliomavirus. La cero prevalencia en los adultos, principalmente de los dos más frecuentemente encontrados, es para el virus BK, es de un 90%, y los virus JC de un 86%. A nivel mundial tenemos que la viruria está entre el 20 al 30% de los inmunocompetentes, y la viremia en los pacientes que por algún motivo están inmunocomprometidos puede llegar a ser de un 60%. Con respecto a la filogenética y a la taxonomía, me voy a referir principalmente a la encontrada en la especie humana, y esta principalmente se va a denominar dependiendo del momento o la secuencia del descubrimiento. Entonces tenemos el poliomavirus número 6, el 7, el 9, el 10 o el 12, o dependiendo del lugar donde se descubrieron. Entonces tenemos el que se descubre en el Instituto Karolinska, en la Universidad de Washington, en New Jersey, en Malawi o en San Luis, o también, por ejemplo, al paciente en el cual estos se encuentran. Entonces está el virus BK, el JC, el de células de Merkel, entre otros. Y el espectro de enfermedades principalmente pues va a ser el que encontramos en esta tabla. Los 4 principales son, con respecto a el virus BK, las enfermedades que más frecuentemente puede producir son la nefropatía asociada al BK, la cistitis hemorrágica, la estenosis uretral, asociado también a la leucoencefalopatía multifocal progresiva, meningitis, encefalitis, retinitis, neumonitis y cáncer de próstata. Al virus JC, la principal es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, pero también tenemos esclerosis múltiple,
con respecto pues al MC, que es el carcinoma de células de Merkel, y tenemos a la triclodisplasia espinulosa. Más adelante pues voy a ir hablando cada uno de estos, sus características clínicas, los métodos diagnósticos y algunas características de tratamiento que hay como tal. Con respecto al virus BK, tenemos que este tiene una adquisición temprana y que tiene la capacidad de persistir en el sistema urinario. A nivel de los huéspedes que son inmunocompetentes, a nivel de su riñón está presente el ADN entre un 30 y un 50%, y en el uréter hasta en el 40% de todas las personas que están sin alteración de su inmunidad. Y que la correlación que existe de las cargas virales de este virus en orina va a ser directamente proporcional al grado de inmunosupresión. Según la Organización Mundial de la Salud, sí se establece como un posible agente carcinogénico, pero que va a ser de manera aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pacientes que pueden tenerlo y no van a desarrollar una enfermedad neoplásica, pero hay pacientes que teniéndolo la van a presentar. ¿Qué pacientes son los que mayor riesgo tienen de presentar estas patologías? Aquellos pacientes que han tenido un trasplante de precursores de células hematopoyéticas, donde la principal patología va a ser la cistitis hemorrágica. Pacientes con trasplante renal, donde se va a presentar la nefropatía asociada a poliomavirus BK, y pacientes con inmunodeficiencia adquirida, SIDA, donde se pueden presentar patologías dadas por reactivación de nefritis, neumonitis, encefalitis, retinitis atípica, cistitis hemorrágica e infección diseminada. De todas formas, en esta patología la enfermedad clínica va a ser rara. Los principales factores de riesgo que se van a tener para la infección por el virus BK van a depender de tres grandes factores. A nivel del donante, el estatus con respecto a si hay o no previamente una infección por este virus del BK, el estatus de infección para el virus del citomegalovirus, la presencia de HLA, el alelo C7 y la edad de este. Con respecto al receptor, igualmente hay que mirar si hay un riesgo previo o hay una adquisición previa de la infección para el virus del BK, el ser donante femenino, receptor masculino, el índice de masa corporal de 30 kilogramos por metro cuadrado y el mismatch que lo venimos hablando a través de las anteriores charlas. Y por último, otros factores asociados como puede ser el tiempo de isquemia en el momento del trasplante, el rechazo agudo que se pueda presentar, las biopsias, la necesidad de utilizar stents y el tipo de mantenimiento o el momento de inmunosupresión que se haya utilizado, como puede ser el uso de inmunoglobulina, antilinfocitos, el uso de tacrolimus o de los mTOR, el uso de micofenolato mofetilo o el uso prolongado de corticoides van a ser factores predisponentes a presentar o mayor riesgo para infecciones o reactivaciones de la infección por el virus del BK. Igualmente, para el diagnóstico que tenemos, en la actualidad tenemos tres formas de hacer diagnóstico. La más frecuentemente utilizada es la citología urinaria, que nos da una sensibilidad cercana al 80%, con una especificidad entre el 70 al 84%, donde nosotros vamos a buscar pues las células de Koch, principalmente donde vemos la cromatina con el núcleo y aumento de estos con gelatinoso principalmente. Segundo, pues tenemos la carga viral, que la podemos buscar bien sea en plasma, en orina y en líquido cefalorraquídeo, que sigue siendo el gol estándar. Y podemos tenerla de dos formas, bien sea cualitativa o cuantitativa. Cuando la tenemos cualitativa, tiene muy buena sensibilidad, pero con valores predictivos positivos hasta de un 50%. Y cuando esta es cuantitativa, primero, es difícil encontrarla en nuestro país. Segundo, tenemos la falta de estandarización a nivel mundial. Recientemente sale un artículo donde dice que valores de 1 por 10 a la 4 puede ser significativo, pero que aún falta ampliar estudios con valores de una N estadísticamente significativa que puedan decir estamos frente a una infección o reactivación y no frente a un portador asintomático, y resultan siendo los costos.
Y por último, pues tenemos el método de detección de Haufen, que es un método de microscopía electrónica que no es invasivo y que se considera que es un biomarcador predictor de nefropatía por la infección por el virus del BK. Se basa en microscopía electrónica con valores predictivos por encima del 90%. Aún están en estudio, solamente se han realizado los estudios en un solo centro y que requieren en este momento pues mayor validación. Con respecto pues al tratamiento de esta patología, el principal tratamiento recomendado y que muestra mejor evidencia definitivamente sigue siendo la reducción de la inmunosupresión como primera línea de tratamiento. Y pues podemos ver, como les voy a mostrar en las siguientes tablas, que tanto Cidofovir como el Brincidofovir, la leflunomida, la inmunoglobulina definitivamente no muestran desenlaces muy óptimos, y hago un gran recalco aquí en el uso de las fluoroquinolonas, que cuando vemos las series de estudios de casos, definitivamente levofloxacina no muestra una disminución significativa en la reactivación de esta, por lo cual no se aconseja definitivamente su uso. Igualmente, existe la inmunoterapia, se está trabajando el uso de esta a través de epítopos de BK con otros virus para trabajarlos a través de los linfocitos T. Ya hay un estudio que mostró resultados muy buenos en 11 pacientes con trasplantes de células madres hematopoyéticas hacia el año 2014, donde se utilizan como vectores, bien sea adenovirus, citomegalovirus, Epstein-Barr y virus herpes tipo 6, donde utilizándolos estos como vectores y de manera superpuesta en pacientes que cursan con replicación activa por el virus por poliomavirus, se les aplican de manera de transferencia adoptiva a los linfocitos T, observándose una muy buena respuesta sin necesidad de tener que disminuir o suspender la medicación inmunosupresora, y evidenciando que no hay reacciones severas y que puede llegar a ser seguro, teniendo esto pues como una opción terapéutica, pero que requiere ampliar más el número de casos. Continuando, pues hablaremos del virus JC. Este adquiere pues el nombre del paciente al que se le encontró en una biopsia cerebral. Es una infección que principalmente se asocia a la leucoencefalopatía multifocal progresiva y que se encuentra principalmente asociada a los pacientes que son VIH positivo o que cursan con SIDA. También se ha presentado en pacientes con enfermedades hematológicas, con enfermedades autoinmunes y que en la actualidad van con terapia biológica. La seroprevalencia en pacientes inmunocompetentes se encuentra hasta en un 60%, pero que son asintomáticos. Y su mecanismo de transmisión no es claro, pero también se encuentra que en las personas que son sanas se encuentra también a nivel del epitelio, en el uroepitelio y a nivel del sistema nervioso central. Previo a la pandemia del virus del VIH, su incidencia era baja, pero posteriormente esta aumenta hasta 50 veces, por lo cual en la actualidad es el principal factor de riesgo. ¿Qué sabemos de este? Antes del inicio de la terapia antirretroviral de alta eficacia, se presentaba entre un 3 a un 7%, y la sobrevida cuando los pacientes cursaban con LMP era de 6 meses. Actualmente estamos con unas tasas de 0.07 por cada 100 personas años, y hay un aumento de la sobrevida que no solamente va a depender pues del estado general del paciente, sino del recuento del linfocito CD4 y las cargas virales, que puede llegar a ser superior a los 2 años. Se sabe que la LMP pues es una enfermedad desmielinizante del sistema pues nervioso central, donde hay pues alteración de los oligodendrocitos, produciéndose pues cambios a nivel de la morfología y de los cuerpos de inclusión. Y también sabemos que terapias biológicas como el natalizumab, efalizumab y rituximab pueden presentar desarrollo de esta patología, por lo cual en la actualidad tanto la FDA como la EMEA recomienda hacer conteos de viremia en los pacientes que estamos utilizando estos para detectarla tanto como viremia e imágenes a nivel del sistema nervioso central. El diagnóstico se hace por técnicas de PCR a nivel de sangre,
con una sensibilidad que va del 72 al 92%, una especificidad del 92 al 100%, y en los pacientes que son VIH positivos sí existe una estrecha relación con recuento de los linfocitos CD4 y las cargas virales del VIH. Hay que tener en cuenta que cuando se mide la carga viral a nivel del plasma, sobre todo teniendo en cuenta las células mononucleares, la sensibilidad puede llegar a ser hasta de un 60%, y que definitivamente el buscar viriuria en casos de LMP tiene muy poca utilidad, un rendimiento hasta de un 33%, ya que también se puede encontrar en portadores sanos. El tratamiento definitivamente no existe un tratamiento enfocado a esta, sino que lo que se recomienda principalmente es manejar la inmunosupresión en aquellos pacientes que son VIH positivos, tener un recuento y un control de la carga viral, que estas estén indetectables y que los pacientes pues estén por encima de las 200 células preferiblemente. Ya por último, para terminar, pues hablar un poco de lo que es el carcinoma de las células de Merkel. Es un carcinoma de origen neuroectodérmico que se presenta en piel, que se describe hacia el año del 2008 y que tiene pues unas características de presentación con una media de edad hacia los 50 años, personas de tez predominio blanco, que han tenido un exceso de exposición a la luz ultraviolenta y que por algún motivo van con inmunosupresión. Tiene una sobrevida muy mala, es extremadamente agresivo, donde posteriormente a haber hecho el diagnóstico, la sobrevida está a los 9 meses. Aquí vemos pues las imágenes, principalmente el diagnóstico se hace con la histopatología posterior a la biopsia, y su incidencia está en 0.44 casos por cada 100.000 individuos en los Estados Unidos. De todas formas, se ha encontrado que a través, en los últimos 5 años, ha habido un aumento de la presentación de esta patología, pero de todas formas, esto se considera que es una infección crónica con una liberación continua viral y no se ha podido determinar si hay primero la infección y posteriormente hay una mezcla sobre una base oncogénica que predisponga a que haya una reactivación con la mezcla de el poliomavirus sobre el genoma del paciente que pueda predisponer y desarrolle como tal la enfermedad. Ya por último y para terminar, pues concluir que primero existe una estrecha relación entre la infección de los poliomavirus e inmunosupresión, que definitivamente el conocimiento que hay a nivel de los poliomavirus en su fisiopatología, el mecanismo de transmisión, el diagnóstico, la diferenciación entre portador e infección sigue siendo un reto clínico tanto para los que estamos en la clínica y las personas que trabajan ayudándonos en el laboratorio, y que por último existen limitaciones terapéuticas donde la terapia y la inmunoterapia es una opción promisoria. Muchísimas gracias.